Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, espero que no me dé estornudos porque se me enfrió la nariz. Buenas tardes en este hermoso día con nublados por todas partes en este país, yo creo. Bueno, al menos en el centro del país, sí. Mi nombre es Aileen Naranjo, para quienes no me conocen, soy psicóloga de profesión y durante más de 20 años me desempeñé como uh, orientadora educativa y docente dentro de distintos niveles. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una información que yo siempre he pensado que es importante. Ojalá a ustedes les parezca tan importante como a mí y les pueda también ser de utilidad. Entonces, el día de hoy voy a platicar acerca de un tema que tiene que ver con los niños, ahora que ya los chamacos están por regresar, ¿no? Todavía tienen 2 semanas de vacaciones, no hay que hacer ninguna circunstancia para que esto cambie, ¿no? Ojalá y puedan tener ellos un buen descanso y de pronto también en casa ir preparándonos para este nuevo ciclo escolar. Sabemos todos que desde el tema pandémico las cosas han sido diferentes, siempre ha sido un tema la circunstancia educativa en el sentido de que para los maestros, ¿no? Muchos años estuve también en esa parte. Para los maestros representa grandes retos y también para los, eh, pues los demás, las demás personas, ¿no? Las personas que están con ellos los cuidadores o los papás o algunas otras, perdón, personas que pudieran estar precisamente en una situación de acompañamiento a los chicos que están en la escuela. Es súper importante desde mi punto de vista que tengan como algunas otras bases, ¿no? Porque en realidad creo que ahora han habido muchísimos cambios, la misma historia lo necesita, ¿no? Requiere que tengamos algunas modificaciones en la manera en que se, nosotros podamos hacer estos seguimientos de acuerdo a lo que ellos viven, de acuerdo a las situaciones que ellos regularmente están teniendo a la mano, que a lo mejor la gente de mi edad, incluso más chicos, ¿no? Gente de 30, 40, 50 años de pronto también tienen que andar acompañando chiquillos en edad escolar, ya sea porque sean sus hijos, sus nietos o alguien a quien están cuidando y de pronto no tienen todas las bases y se escuchan muchas otras cosas, ¿no? También tenemos la parte de la experiencia, a lo mejor nos tocó familias que todavía, no sé, ahorita pensando, a mí todavía me tocó alguna mamá que me dijo, una abuelita que me dijo, y si necesita usted, péguele. Yo así de, no señora, no le puedo pegar, uno, no funciona, dos, me corren, ¿no? Me meten al bote por andar golpeando chamacos, pero algunos de nosotros crecimos así, ¿no? La sangre, ¿cómo decía? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces, de pronto ese tipo de educación que nosotros pudimos haber tenido a veces no es del todo funcional en el momento actual. ¿Qué otra cosa que también observo, además de la diferencia educacional, ¿no? La diferencia de experiencia que nosotros tenemos? También observo, por ejemplo, el hecho de que las personas de pronto caen, ¿no? En esta idea de, bueno, es que ellos ya tienen otras habilidades, lo vimos ahora con la pandemia. Antes decían, no, bueno, estos niños ya nacen con el chip y entonces ya lo pueden dominar todo. Y cuando llegamos a la parte de tener que entregar evidencias por algún medio, ¿no? En el caso de las personas que tenían que hacerlo a través de alguna plataforma o de algún medio electrónico, nos dimos cuenta que en realidad no, en realidad solamente tienen la habilidad, los chicos, los niños pequeños, de familiarizarse rápidamente con algunas aplicaciones que son se les llama intuitivas, es decir, muy fácil, le pica y van aprendiendo, pero no quiere decir que traigan el chip, sino que hay ciertas habilidades que sí o sí tenemos nosotros como adultos o cuidadores o acompañantes de la gente que está en educación, precisamente ir a la par con ellos para ir guiándolos. Y si nosotros no tenemos eso claro, la verdad es que los podemos perder en el camino. Entonces, esta es la otra parte, ¿no? Que de pronto observo que los cuidadores, los papás, los maestros dicen, bueno, ya están grandes y ya solitos pueden, y a mí me parece que eso es uno de los errores que más problemáticas puede llegar a traer a nivel educativo. ¿A qué me refiero? Y bueno, justamente el título de la plática del día de hoy es por qué es importante acompañar a los hijos en sus procesos educativos, porque finalmente no están preparados para ello. Y hablaba yo hace un momento de la pandemia, que al final de cuentas, sí es cierto que para algunas personas implicó un periodo en el que desarrollaron, alumnos estoy hablando, y bueno, para gente, maestros también y papás,
otro tipo de habilidades, desarrollaron otras habilidades, pero eso no quiere decir que hayan desarrollado todas las que necesitaban para un regreso favorable. Ya pasaron este primer ciclo escolar en el que venían de una pandemia en la que tenían muchos huecos educacionales, muchos huecos sobre todo de hábitos, y entonces ahí, desde mi punto de vista, y si ya sin estar en educación, creo que tendría que haberse dedicado las escuelas precisamente a volver a dar este contexto de qué es un hábito, qué se tiene que hacer, regresar hasta el levantar la mano, escribir, ¿no? Que los chicos dejaron de escribir en muchos de los casos o no escribían de la misma forma con ellos, entonces todo el orden a ellos se les botó. De manera que me parece que en este momento la situación de acompañamiento requiere incluso de nosotros como adultos otras cualidades, otras características para que los chicos puedan tener un rumbo más adecuado. Ahora bien, yo no he hablado específicamente de una edad en particular, pero todos quienes estuvieron en primaria y en el proceso de cambio o los primeros años de secundaria en la casa en lugar de ir a la escuela, en realidad ahí es donde yo observo que se tuvieron mayor o se podrían tener mayores circunstancias problemáticas en un desarrollo ulterior. ¿Por qué? Porque precisamente primaria y secundaria, particularmente los 2 primeros años de secundaria, justamente son el momento en el que ellos consoliden habilidades de aprendizaje y les digo primaria y secundaria, y en la secundaria se lleva a cabo lo que se llama poda neuronal. ¿Eso qué quiere decir? Que las neuronas que tenemos de hecho 2 momentos en la vida en la que hay algo que se llama poda neuronal, y es alrededor de los 2 años, y la otra es precisamente en la adolescencia, ese momento en el que lo que no se usa se desecha. Y el riesgo que yo observo es que justamente, como dice Fabi, que Fabi es maestra de secundaria, maravillosa maestra de secundaria, no tuvieron ese acompañamiento para irlos escalando al siguiente nivel de responsabilidad, al siguiente nivel incluso de abstracción de conocimientos. Y entonces llevan un año más o menos subsanando lo que no pudieron tener, pero hubo habilidades que no pudieron ellos retomar en la escuela y que en realidad es una responsabilidad compartida de casa, desde mi punto de vista, con la escuela. ¿Por qué? Y bueno, quienes ya tuvieron hijos en casa ya se dieron cuenta que tener uno es cosa seria. Bueno, tener 30, 40 alumnos en un aula tampoco es cosa sencilla, aunque el maestro esté preparado para ello. ¿Por qué? Porque finalmente, pues cada uno de los chicos es distinto, y en esto que yo les estoy comentando, me parece que las diferencias fueron todavía más notorias. A pesar de que algunos tenían, por ejemplo, en casa el apoyo, a lo mejor no tuvieron el apoyo adecuado y entonces se fueron retrasando, aunque llegaran al mismo salón este ciclo escolar que acaba de terminar o que terminó ahora en julio, y de cualquier manera los maestros notaban estas diferencias y ellos hicieron lo que pudieron. Pero ¿qué hacer en casa? O sea, en realidad es algo que nosotros, o que de alguna manera podamos nosotros contribuir, o cómo es que se da este seguimiento, que mucho cuando estuve trabajando algunos años en primero de secundaria, los papás solían decir, es que ya está grande, ya entró a secundaria, entonces ya tiene que hacerse cargo solo. Ese es uno de los errores más grandes que desde mi punto de vista se puede cometer como acompañante de un adolescente, de un joven, de un niño. Incluso también cuando hay un cambio de escuela, ¿no? Se cambian de casa o sencillamente se cambia de escuela, y entonces uno supone que como ya venía con ciertas habilidades en la escuela anterior o en el nivel educativo anterior, en el que sigue pues es lo mismo y va para adelante, y no es así. Necesitamos nosotros hacer este acompañamiento de muchas maneras. Es importante, que es más que nada el tema de hoy, es importante porque ellos están un poco perdidos. Claro que un adolescente sobre todo no te va a decir que está perdido, sobre todo si ha tenido ciertas experiencias contigo como acompañante que no le han gustado, pero es particular de su edad que diga no necesito que me ayuden, pero sí necesita que lo ayuden, y no tiene que ser la ayuda como yo la sé brindar, sino como él la requiere. Y esta es una de las complejidades con respecto a la forma en que nosotros podemos acompañar a los adolescentes y acompañar a los niños que, como ya dije, tuvieron 2 años pandémicos, 2 años en los que sus habilidades no se desarrollaron de forma, eh, no sé si decir natural, no sé si esa sea la mejor palabra, pero de la manera en la que quienes trabajamos durante muchos años en educación era lo normal, era lo común, por así decirlo, para no decir lo normal, era lo esperado incluso, ¿no? Que tuvieran ciertas habilidades, llegaron a quinto de primaria, a sexto de primaria, a tercero de secundaria, e incluso los chicos que llegaron ahora a la universidad, que
tuvieron 2 años en pandemia, sus últimos años de preparatoria, pues no necesariamente llegan con todas las habilidades. Y aquí hago un paréntesis, porque yo ya me fui desde preescolar hasta universidad. Y entonces como adulto lo tengo que acompañar de preescolar hasta universidad. ¿Y qué creen? Que sí, pero no se acompaña de la misma manera. En alguna ocasión ya he hablado, por ejemplo, de la responsabilidad y que la responsabilidad, perdón, debe ser correspondiente con la edad. Con la edad, los niños, evidentemente, yo no le puedo pedir a un niño de 3 años que se haga cargo de cocinar, porque bueno, hay muchísimos riesgos y tiene habilidades que aún no ha desarrollado y no ha consolidado. Pero yo no veo por qué un chico de 12 años no pueda colaborar, aunque sea los fines de semana, en la elaboración de la comida, porque eso es darle habilidades para la vida, para cuando él continúe creciendo y vaya generando responsabilidad, saber cuánto cuestan las cosas, agradecimiento incluso porque lo tiene sin que lo tenga que pedir, etcétera, etcétera. Y entonces no nada más se trata de, en ese sentido, tener una situación o una serie de actividades establecidas con la intención de que los chicos desarrollen actividades o desarrollen habilidades específicamente de la escuela. No, sino que pueden ir desarrollando habilidades que les van a generar una seguridad suficiente para desarrollarse en el mundo ulteriormente. Entonces, es importante, les decía yo, que se les acompañe desde preescolar hasta universidad y no se acompaña diferente. Otro error que yo observo es que supongamos que como yo soy una persona que poseo ciertas habilidades y he educado a alguien, esa otra persona tenga las mismas cualidades y habilidades que yo. Eso no es coincidente. Si yo me dediqué precisamente a cultivarle esas habilidades y las observo, entonces sí podría yo esperar, ¿no?, que precisamente la persona las vaya desarrollando, las vaya mostrando en su día a día. Pero si yo no he trabajado para que él pueda, voy a poner un ejemplo, tener la habilidad de solicitar ayuda o de pedir información en algún lugar, y no lo dejo porque las cosas son muy inseguras, porque lo hace muy lento, porque nunca obtiene lo que quiere, porque lo que sea, entonces ya no le estoy dando esa habilidad. Y si yo se la pido cuando tenga 18 y tenga que ir a la universidad y hacer sus procesos y está perfectamente perdido o perdida, yo no le puedo, entre comillas, dar toda la responsabilidad al joven. Yo tengo que asumir mi responsabilidad, que soy quien no le he dado la oportunidad de equivocarse. Porque una de las grandes formas y buenas formas de ir aprendiendo es equivocándose. Pero si yo no le doy chance y no le asigno la responsabilidad y no lo acompaño para ver qué necesita, evidentemente esto va a ser una complicación. Yo no le puedo hacer la tarea para que saque 10, porque si yo le hago la tarea para que saque 10, entonces lo estoy haciendo inútil. No importa la edad. Si él desde los 3, 4, 5, 6 años, que es educación preescolar, está pudiendo hacer lo que puede y se siente contento porque lo logra, eso está bien. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo, por ejemplo, supervisar que comprendió las instrucciones, supervisar que está teniendo un avance. Puedo, por ejemplo, estar acercándole evidentemente los materiales, vigilar que no se vaya a hacer daño con lo que está haciendo, medir tiempos, revisar tiempos en los que precisamente estén generando una administración correcta del tiempo y de sus habilidades. Eso es lo que yo puedo hacer. Y es muy importante también como acompañante de un niño pequeñito que yo le pueda hacer saber que lo está haciendo bien y que el que él lo haga tiene un valor muy importante. No importa que el vecinito, el amigo de banca, quien sea, llegue con una cosa que a legua se nota que lo hizo un adulto, porque eso no es el valor. Por ejemplo, ahí estamos viendo falta de honestidad, estamos viendo falta de habilidades motrices, ¿no? En las maestras de preescolar que de pronto necesitan que los chicos de forma lógica desarrollen a sus tiempos, y bueno, otro día podré hablar de eso, ciertas habilidades y no necesita que sea el trabajo de mamá. De igual manera que en primaria tampoco necesita que sea el trabajo de mamá, papá o un hermano mayor. Es importante que nosotros vayamos dando ese acompañamiento. ¿Cómo acompaño en primaria? En primaria, y bueno, aquí hago solamente un breve comentario respecto a esto de los tiempos. No todos los niños aprenden igual. Es más, si los que me están viendo, los que se conectan después, nos pusieran, a aprender algo,
todos tendríamos un tiempo distinto. Y si fuera algo como muy simple, yo de pronto les digo a los niños, me hago un poco para atrás, es un ejercicio para neurohabilitar, haces un ok con una mano, los voy a poner desfasadas y haces ¿no? Un amor y paz, y entonces lo que tienes que hacer es cambiarlo, y lo cambias, y lo cambias. Y si tú ahorita me estás viendo y lo estás intentando, te vas a dar cuenta que a lo mejor para ti no es tan fácil y no está mal, porque cada quien tenemos nuestros propios tiempos, incluso para este tipo de actividades motrices, que en realidad lo que están haciendo es movilizar las neuronas, pero de la misma manera para el aprendizaje, todos los niños de un salón de clases pueden aprender a distintos tiempos y todos mis hijos, si llevo 3, 4, 5, 7, los que sea que esté yo acompañando, tienen la posibilidad de aprender, uno, en tiempos diferentes y dos, con mayor precisión ciertos saberes que otros. Y esto es perfectamente normal. El problema es que yo como adulto quiera que todos sean igualitos, que todos den los mismos rendimientos y quise con el primero. Yo no ni siquiera me tuve que acercar para ver que hiciera tareas y el segundo está por la calle, le exija yo al segundo que sea igual que el primero, que el punto de comparación ya lo he abordado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me tengo que sentar de pronto a ver a los niños, o sea, a los que yo tengo en casa, para saber qué está pasando. A mí me sorprendía mucho y no de forma favorable, y de hecho me sigue sorprendiendo, que de pronto las personas, la gente joven, tiene alguna situación que no va bien en la escuela y yo me quedo pensando cómo es que su maestro o su maestra o sus papás no se han dado cuenta que no sabe eso que no sabe. ¿Por qué? Porque a veces solo basta con que te sientes para saber si esta personita está comprendiendo, si tiene los conocimientos previos, si es una circunstancia de atención, si es una circunstancia de comprensión o a veces nada más es un tema de comprensión lectora. Y no porque sea nada más una situación de comprensión lectora es poca cosa, sino que es mucho porque si no entienden cómo resuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, les acabo de dar 5 cosas y sencillamente en el momento en el que yo me siento a ver qué tiene que hacer de tarea, me doy cuenta. Los maestros de pronto decíamos, no es posible que esta mochila venga como viene, ¿no? ¿Hace cuántos sándwiches, ¿no? Cuando de pronto nos tocaba hacer revisiones de mochila, este niño no revisa su mochila. Y la otra es, ¿cómo es que no le revisa a nadie la mochila? Y en el cómo es que no le revisa a nadie la mochila, hay mucha confusión entre algunos papás o algunas mamás que decían, es que es su mochila, sí, pero es mi hijo y es mi responsabilidad. Yo no puedo dejarla a la buena de Dios saber qué trae o no en la mochila. Y por traer o no en la mochila, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa implicando basura, cosas que no sean suyas y que esté tomando y que no sea correcto. El sándwich de hace 3 días que ya apesta adentro, y alguna otra cosa, como puede ser un arma punzocortante, como puede ser medicamentos si yo ni siquiera me di cuenta que habían desaparecido de la mochila, y lo puedo hacer sin que sea una circunstancia que amenace a mi hijo. Yo lo puedo hacer como diciendo, oye mi amor, vamos a lavar la mochila, pero necesitamos sacar las cosas en la mochila, tráela y saca tus cosas. Y entonces ahí le vas dando la posibilidad que tenga la habilidad de asumir su responsabilidad y entonces ahí le va a ir midiendo, ¿no? O sea, ¿qué hace este sándwich aquí? ¿No? A lo mejor es algo que no le gusta, a lo mejor es demasiada comida, a lo mejor está teniendo un tema de alimentación, puede ser muchas cosas, pero si no revisaste la mochila no te diste cuenta nunca. Y este acompañamiento tendría que darse incluso hasta la preparatoria, yo pienso, pero son sus hijos, cada quien tendría que revisar esa parte. Precisamente la confusión de pronto existe en este sentido de es que es mi vida personal, es menor de edad, es responsabilidad de los papás. Y entonces tendríamos que estar haciendo esta revisión y no es violar sus derechos, es tu hijo y entonces tú estás velando por su seguridad y porque las cosas estén bien. Pero también es cuestión de hábitos. Entonces, si yo le digo a mi hijo, a ver, trae tus cosas, enséñame qué hay que hacer de tarea, tú lo haces solito, yo nada más necesito saber si te puedo ayudar en algo y ahí yo puedo saber si está entendiendo bien lo que hizo. Es más, me puedo enterar si está notando o no la tarea. Ojo, como ahora con el tema de los chats de los papás, se pasan las tareas en los papás, eso es pésimo para desarrollar la habilidad en el hijo de que tome las tareas. O sea, si te enteras en ese día y a lo mejor te enteras y llevas 1 año y medio siendo tú, la o él que le da la tarea a tu hijo y entonces su responsabilidad dónde está, ¿no? Entonces, el acompañarlo sería, déjame ver qué tarea tienes, qué materiales traes y entonces le echo una ojeada a ver si tienen fecha, si tienen pies y cabeza
los apuntes, los libros, si se están utilizando. Nos llegó a pasar muchas ocasiones que llegaban los papás furiosos de, ay, es que este libro está vacío, el maestro no está trabajando. No, si el maestro está trabajando, pero su hijo nunca lo trae, entonces tiene todo en la libreta, ¿no? Y entonces de pronto ese tipo de cosas las puedes ver sin que necesites que el maestro de la escuela te mande a llamar y tú puedes estar dando ese seguimiento. Entonces, yo ahí ya me fijé si está apuntando, si está entendiendo, si trae materiales, cómo los está utilizando. Es más, yo llegué a tener alumnos en primero de secundaria con temas de dislexia. De pronto yo decía, no es posible, ya pasó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, por lo menos, vamos a ponerle, donde yo trabajaba había más de 2 maestras por año, por ciclo escolar, porque era una escuela bilingüe, pero tenían una división ahí diferente de maestros, por lo menos 12 profesores, y no se dan cuenta que este niño me escribe una cosa por otra, o me escribe las ideas completas, o como una sola palabra, 2 o 3 palabras juntas, y no. Y eso yo digo, ¿y el papá en qué momento revisó algo, no? Y bueno, yo decía, porque ya no tengo alumnos, pero esto creo que le puede ayudar a la mamá o al papá, pero también al niño, que tú puedas saber qué es lo que está escribiendo. Ahora bien, procesos de aprendizaje, ¿no? Yo puse por ahí creo que procesos educativos, y en los procesos educativos estaría tanto el manejo dentro de la escuela, la relación con el maestro, la relación con sus compañeros, ¿no? Con sus coetáneos o pares que les llaman, pero también el tema de cómo estoy aprendiendo. Eso no solo es responsabilidad de casa. Vuelvo al tema de las instrucciones. Cuando yo era chica, mi mamá me decía, sube a la recámara tal y entonces en el segundo cajón, debajo del no sé qué, de color bla, 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 y me traes tal cosa. Entonces era un seguimiento de instrucciones auditivo. Ahora, y no es que no sea, pero no es del todo real, hay mucho énfasis en cuál es la vía por la cual aprendes mejor. Sí es cierto, pero no me debo de enfocar solo en esa. Justamente, si yo soy visual, entonces necesito desarrollar la auditiva o la kinestésica. ¿Para qué? Para que pueda yo tener una comprensión global de lo que estoy haciendo y entonces no necesite yo que todo el tiempo alguien me esté diciendo las cosas, porque si yo solamente tengo desarrollada la vía auditiva y no tengo desarrollada la vía visual, y entonces hay visual 2 cosas, uno es video y otro es leer, pues entonces estoy perdida, porque qué tal que un día no hay, ¿no?, medios, y ya lo vimos, entonces tengo que leer. Y entonces leer en voz alta también es importante, en esta parte de qué tienes que hacer de tarea, a ver, léemelo. También nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esta habilidad desarrollada, les decía yo, y no justifico maestros, pero a veces no da tiempo de que todos lean el salón de clases y todos deberían de leer. Para saber si está entendiendo, para saber incluso cosas simples como si tiene un tema de enfoque, ¿no? De si tus ojitos se están viendo bien y no se están disparando hacia un renglón, hacia otro, si no están leyendo una cosa o por otra, o como yo les decía, tuvieran una dislexia o una discalculia, le llaman, que también es un tema de números, o los están viendo al revés, etcétera, etcétera. Y entonces yo ahí me doy cuenta de cosas. Y yo entonces, si no tengo las habilidades, entonces puedo buscar a lo mejor un profesional para que me pueda ayudar. Y estoy hablando de educación básica, incluida secundaria todavía, por estos temas que yo les acabo de decir, ¿no? Que de pronto hay chicos que hasta primero de secundaria alguien les dijo, así no se escribe, la ves al revés, ¿sale? Entonces, bueno, ahí hay ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que ir acompañando a los hijos precisamente o a los que yo estoy cuidando, a la gente de quien yo esté a cargo, porque está ahorita mi prima que no es su hija, pero la cuida todo el tiempo. Y es una circunstancia que nosotros tenemos que estar generando una serie de habilidades para poder establecer lo que más les sirva a ellos. Porque vamos a pensar, yo quiero explicarle álgebra y tiene problemas o tiene temas, o no problemas, sino se le está dificultando la aritmética. Entonces, ¿cómo paso a un tema mucho más abstracto si lo básico todavía no lo tiene? Y de eso me doy cuenta si yo estoy al pendiente de qué tuvo de tarea. Déjenme contestar un mensaje. Ya. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que necesita. Pensando, por ejemplo, en secundaria. Les decía yo,
Desde la primera vez que fui orientadora en secundaria, eso fue hace muchos años, me acuerdo perfectamente bien, en ese momento eran bimestres, que llega una mamá y me dice, es que mi hija, que no había salido mal, ¿no? Es que no son las calificaciones que tenía en primaria. Tenía puro 10 en primaria y ahora tiene 9 y 8, ¿no? Y llegó la mamá a preguntar qué es lo que estaba pasando. Bueno, lo que está pasando es que es un proceso de adaptación. El proceso de adaptación pasa de primaria baja a primaria alta, por así decirlo, y yo podría decir que tercero y quinto de primaria solían ser, ahorita no sé cómo están, los 2 grados escolares con mayor complejidad, porque han cambiado mucho las cosas en la educación en este país, y el cambio hacia secundaria. Entonces yo le decía en ese momento, y lo sigo sosteniendo, es no puedo dejar a mi hijo de ya creció, ya solito puede. Les estoy hablando de esta chica que en su momento iba muy bien en la primaria y le costó trabajo la adaptación a la secundaria. ¿Por qué? Porque son muchos maestros, porque cada uno tiene una forma diferente de trabajar, porque lo que se entrega de una manera con uno no se entrega de otra forma con otro, y eso es lo correcto, ¿eh? Lo correcto es que los chicos puedan ir generando una serie de habilidades para poder irse adaptando a distintos modelos de trabajo con los profesores. Eso está bien porque les desarrolla habilidades, pero no necesariamente va a poder solito. Y entonces, ¿qué pasa si mi hijo durante el periodo, ¿no?, de educativo anterior, incluso el año anterior, pues era así medio cotorrón, ¿no? Y el tema de la estudiada no se le daba mucho. No podemos pretender que solo porque cumplió 12 ya puede con lo que viene. La pregunta es, ¿se le han ayudado a desarrollar esas habilidades que requiere de atención, de organización, de aprendizaje? Y una de las cosas, por ejemplo, para el aprendizaje es, ¿sabes si entendiste? Y esta pregunta, que puede parecernos tonta, es básica. ¿Cómo sé que entendiste? Y si no entendiste, ¿qué fue lo que no entendiste? Porque no es que no entiendan nada. A lo mejor se atoran en algún lugar en particular, pero efectivamente es más fácil decir no entendí nada. Cuando no, a ver, hazlo y entonces yo me doy cuenta en dónde estás. Y además aplica para cualquier materia, ¿sale? Hábitos, de estudio. Hábitos de estudio, ¿qué es eso, Aileen? Pues el que no te desesperen 2 días antes de los exámenes para empezar a estudiar, sino que vayan repasando, que tengan sus apuntes completos, que tengan sus ejercicios completos, que si no tienen algo claro, lo pregunten. Es súper importante que ellos aprendan a preguntar. Sé que hay YouTube, ¿no? Y sé que hay un montón de tutoriales para aprender a hacer las cosas, pero su primera opción siempre tiene que ser su maestro. Siempre tiene que ser su maestro. Yo le decía a los chicos, bueno, no, todavía atiendo a adolescentes en terapia. Tu maestro es tu opción A. Otro maestro de la escuela es tu opción B. Tu cuate que le sale bien es opción C. Tus papás, ¿no? Son D. Algunos papás dicen, no, a mí no me pongas como opción porque yo ni me acuerdo. Que yo diría, habría que revisar esa parte, pero no voy a comentar nada más al respecto, o algún tutorial, pero no se trata, en este momento no están desvalidos al respecto. Cuando yo era chica había libros y enciclopedias, no había de otra, y había que resolver. Y esto para mí me parece un punto clave. Yo tengo que saber si le estoy realmente ayudando a resolver de forma que a la personita a quien le estoy acompañando le hace bien en cuanto a hábito y en cuanto a resultado. Entonces, en ese sentido, sí me parecería importante que nosotros, les decía yo, revisen qué es lo que están dejando de tarea. Pídanles de pronto que les expliquen lo que vieron, un poco de curiosidad. Y esa curiosidad lo que va a hacer es permitirme saber qué es lo que está pensando la persona, saber qué es lo que está haciendo la persona, no importa, les digo 17, 18 años. Y entonces de pronto ahí, si yo no sé, aprendo, y si yo sé, me cacho que hay cosas que no necesariamente están del todo bien. No se trata de ser como un juez de lo que sus profesores les están enseñando, sino más bien, ok, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Hasta dónde vas? ¿Qué más ha habido? ¿No? Las lecturas es súper importante por muchas cosas, porque finalmente ellos quieren de pronto como si fuera video, ¿no? Que todos se los pasen en 3 minutos. Y es un libro de 100 hojas y luego ya no leen, ¿no? Porque la educación, como sea, ha cambiado y no es lo mejor. Y entonces en ese sentido yo puedo ir darle este seguimiento. Y aquí a lo mejor parecería que ya no estoy hablando de ninguna edad, y es correcto. Este seguimiento se puede dar toda la vida. Entonces, sí te acerco los materiales que tienes y sí me acerco a preguntarte si hay algo que pueda hacer por ti. Y esta pregunta, no teman
en hacerla, particularmente a un adolescente. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué es el cómo te puedo ayudar? Porque les decía yo, a lo mejor desde mi lógica y desde mi manera de resolver está súper fácil, ¿no? Y a veces puedo incluso hasta pensar o hacer sentir que ay, esa duda que tiene es una tontería y no, solamente es distinta a la mía. Entonces a lo mejor él no necesita o ella no necesita un tema no sé, lo que necesita es comprender la instrucción, saber si eso estuvo bien, porque siempre te está entregando una cosa que ni al caso. Entonces, por eso necesito ayudarle. Vamos a pensar ahora en, en, en toda la utilización de aparatos electrónicos. O sea, de pronto me encontré muchos niños que me decían, es que mi problema es que no me concentro. ¿Qué hace que no te concentres? El teléfono. ¿Cómo le puedes hacer? Pero no se trata de que mamá o papá en casa griten, ah, sí, todo el tiempo estás en el teléfono, entonces te lo voy a castigar y te lo quito, porque es contraproducente a nivel de adolescentes, de 12 para arriba, de 11 para arriba. Bueno, creo que más chicos porque ya les sueltan los teléfonos mucho más chiquitos, pero es que tenemos que entender que nosotros estamos formando hábitos. ¿Cuándo un adolescente deja de ser adolescente? Después de los 21. Los 18 solo es, desde mi punto de vista mercadológico y político, pero el cerebro termina de consolidarse hasta los 25, incluso dependiendo de cada persona. Entonces, si hasta los 25 todavía andan atarantados respecto a su organización, su toma de decisiones, sus procesos cognitivos, ¿por qué los sueltas a los 12? No los sueltes, acompáñalos, acércate y dales el acompañamiento que le va a ser funcional a él, no el que yo sé dar mejor. Ese es mi error. Yo como adulto quiero dar lo que yo tengo, no, espérate, y si no le sirve, pregúntale si tiene 13, pregúntale si tiene 16. Cuando son más chicos, a lo mejor necesitan que tú les digas que yo estoy viendo, mi cielo, que no tienes ninguna tarea apuntada y entonces voy a platicar con tu maestra porque vamos a revisar cómo le podemos hacer para que llegues a la casa con la tarea apuntada y sepas qué tienes que hacer. ¿Sale? Entonces, el proceso de aprendizaje, les decía yo, sus procesos educativos, tiene que ver con su relación con sus profesores, con sus compañeros, con su relación consigo mismo, con sus hábitos, y no nada más es el resultado numérico. Siempre he dicho que lo importante es que aprendan. El número se da solito. Lo importante que es que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, hagan lo necesario para conseguirlo y lo hagan lo mejor que puedan. Y no importa la materia y no importa la edad, eso lo puedes acompañar. Eso lo puedes acompañar y el resultado va a ser que la persona desarrolle hábitos, habilidades y pueda en lo sucesivo ir generando cada vez más de eso. Más de eso que significa satisfacción personal y se consolida también la autoestima. ¿Lo suelto cuando tenga 13? No. Pues es que ya lleva un año de secundaria y ¿qué? Si les acabo de decir que hasta los 21 ya más o menos los podemos ir soltando, ¿no? Y no los tomo igual. Pero si yo no les doy chance de que se equivoquen y que se hagan responsables de lo que les corresponda, aunque se tarden y aunque la rieguen, entonces no les ayudo, los estoy invalidando para la vida. Muy bien, pues bueno, esa es mi plática del día de hoy. La verdad es que hoy solamente dije por qué es importante el acompañamiento a los jóvenes y a los niños en la edad escolar, no importa cuál, ya dijimos desde preescolar hasta universidad incluso, y se acompaña diferente. Y platicaré en otro momento de estrategias un poco más específicas, ¿no? Ya dije muchas el día de hoy, ojalá y les sea de utilidad, no importa a quién estén acompañando, si eres profesor, si eres tío, si eres papá, ¿no? Para este tipo de cosas. El cómo es importante, sí, porque el cómo tiene que ver con la parte emocional. Entonces, la siguiente vez que platique, yo creo que la próxima semana me doy un espacio para poder conversar la parte emocional. Y Fabi, que muchas gracias, Fabi. Como docentes, pues tenemos mucho allí, ¿no? De pronto, imagínense los papás que tienen uno en casa, imagínense 30 que además, ay, ¿no? Nos voltean los ojos y voltean la boca, pues puede ser complejo y quizá no me estoy dando cuenta que estoy implicando una parte emocional que no es favorable para las personas. Entonces, esta será la siguiente. Estoy por comenzar el diplomado en descodificación biológica de enfermedades los jueves por la tarde. Es 100% virtual y también comienzo con herramientas. Es otro curso que, bueno, no es un curso,
Híjole, es que no, todavía no sé exactamente cómo, cómo catalogarlo. Son herramientas prácticas para la terapia emocional integrativa. Vamos a estar dando un buen de ejercicios para poder hacer este trabajo emocional y voy a hacer un abordaje desde la parte holística, considerando desde la neuropsicología, la parte psicológica como tal, la parte energética y bueno, voy a hacer como ahí una serie vamos a ir abordando varios temas que empezaremos incluso con algo que está muy de moda, que es la atención plena, pero no es nueva porque está tomado del budismo y de la meditación. Vamos a hacer este trabajo, vamos a explicar por qué, está abierto a cualquier persona que quiera participar. Evidentemente, si eres alguien que hace un acompañamiento profesional, llámese eres maestro, llámese eres terapeuta de algún tipo, te puede ser de mucha utilidad, pero si no haces nada de eso y de todos modos te quisieras embarcar en un viaje de 2 lunes al mes en el que pudieras hacer este trabajo personal, estoy segura que te puede ayudar. Entonces, les dejo un abrazo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, los que estuvieron aquí presentes en vivo y o los que me vean de forma diferida. Si les es útil la información, recuerden que la dejo disponible en el canal bueno, no, en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Mi canal de YouTube es muy fácil, Ailín Naranjo, y mi página es Asesoría de Vida, Asesoría Psicológica y Acompañamiento Emocional. Les dejo un abrazo, cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Bye.